Viernes, 21 horas, en la capital de la República Mexicana. Bienvenidos a la emisión número 10, tercera época, de nuestras charlas entretenidas, una ventana hacia el interior de la masonería. Soy Rafael Maldonado y saludo fraternalmente a los amigos que nos atienden por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y que además sea de su utilidad. Querido amigo y hermano Luis Landini, te agradezco mucho tu presencia entre nosotros en esta de nuestras charlas entretenidas. Qué bueno que nos acompañas hoy. Gracias, Rafa. ¿Puedo hacer el saludo correspondiente? Por favor, Luis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México a todos los rincones del país, a todas las galaxias circunvecinas y en este lugar a todas las deidades que se asoman por el infinito. Muy bien, Luis, muchas gracias. Es el estilo Luis Landini. Querido amigo y hermano Joel Alejandro Gutiérrez Flores, muchas gracias por tu compañía en nuestras charlas entretenidas de hoy. Siempre es un placer acompañarlos y como decimos nosotros los masones, agradezco la plaza que en esta noche se me otorga para poder trabajar con ustedes. Muchas gracias y te agradezco además que utilices el argot, el lenguaje, la jerga que utilizan los masones, que me parece, aparte de que es muy propia, me parece elegante. Yo no sé si esto sea así, pero lo platicaremos en otra ocasión. Les quiero comentar, Luis Landini y Joel Alejandro Gutiérrez, entre las muchas inquietudes y preguntas que nos comparte el público de las redes sociales, destacan, yo diría que dos campos. Uno es la influencia que la masonería se dice que tiene en el mundo de la política, en todo el mundo, en todos los lugares. Y la otra, que me parece muy trascendente, es todo lo relacionado con la posición de los masones y su relación con Dios. Entonces, en ocasiones anteriores, en nuestra charla anterior, en la charla entretenida de la semana pasada, estuvieron unos queridísimos amigos y hermanos también. ¿Se acuerdan ustedes del doctor José Raúl Mejía Jiménez y el abogado Javier Rojas Benito? Estuvimos platicando ya acerca de si cuál es el Dios de los masones, y me parece como que avanzamos bastante, pero pues el tiempo nos ganó. Una hora no alcanza para discutir un tema tan importante. Y hoy, aprovechando la presencia de ustedes, Joel Alejandro Gutiérrez y Luis Landini Quintal, yo les quiero preguntar así directamente, ¿los masones creen en Dios o son ateos? Ay, Rafa, siempre con tus preguntas con chanfle. Y a mí me gustaría decir, el tema de la semana pasada es en qué Dios creen los masones, ¿no? O cuál es el Dios de los masones. Y esa pregunta me parecía muy, muy interesante porque de entrada, ¿cuántos dioses debiera haber para que uno de ellos sea de los masones, ¿no? En particular, o que los masones decidan de todos los dioses que haya, cuál va a personificarlos, a personalizarlos o incluso a deidificarlos, ¿no? Entonces, esa pregunta es bien interesante. Yo de primeras de cambio podríamos decir que si vamos a hablar de Dios, necesitaríamos hablar de un único Dios, de una visión completamente monoteísta, digamos, de la idea de Dios, de la idea única y esencial de Dios como origen, si ese es el tema que quisiéramos tratar, ¿no? Y posiblemente tal vez dividir las manifestaciones que pueda tener en las diversas culturas como esa esencia, ¿no? Más o menos como para empezar a encuadrar. No, pero Imagínate, Luis. No le demos vuelta. O sea, la pregunta fue directa. Y lo dijo bien. ¿Ateos? ¿O son ateos o sí creen? La belleza de la institución masónica en este momento es poder decir, depende. Es lo que te iba a decir. Depende del hombre, depende de la persona. Esa libertad con la que nos conducimos día a día en nuestros trabajos, que nos permita libertad de pensamiento, libertad de creencia política, podría poner libertad de creencia económica, que ese sería otro tema,
y la libertad de credo. Claro. Entonces, al no encajonarte y al no obligarte, tiene su poder, por no decir una palabra, su ventaja, pero también puede haber ciertas diferencias. Entonces, Ahora, habría sí, que ver esa naturaleza del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué primero tenemos que hablar de un Dios en la masonería? ¿Por qué está esa razón? yo quisiera tal vez, redondeando lo que comentas, colocar a veces las directrices de la creencia de Dios. Por ejemplo, está los panteístas, creen que Dios es todo. En la naturaleza está Dios, en la piedra está Dios, en esta mesa, Dios es la sustancia. Y ese es el panteísmo. Y esa creencia es bien válida. Hay gente como Spinoza, precisamente, que tocaban la semana pasada, decía, Dios es la sustancia y todo está conformado por la sustancia. Y entonces, pues eso es una visión panteísta. Luego hay otra visión, la visión deísta, ¿no? Yo creo en Dios y tiene todos los atributos del Dios que creemos, el omnisciente, omnipotente, todo. Sin embargo, el deísta puede llegar a decir, pero está tan alejado y él colocó la vida y la colocó allí, le puso sus reglas y dejó que se desarrollara. Esa es una visión deísta y también existe y es muy profunda. Está la visión teísta, la visión que cree en Dios como una deidad creadora de vida, etc. Y a quien se le puede comunicar, porque no está lejos como los deístas, sino está cerca. Y una de las últimas visiones, bueno, hay dos visiones más, la visión ateísta, aquellos que no dicen, no hay motivo de creer en Dios, su existencia no funciona, no es necesaria, todo funciona, todo es material, los llamados monistas, ¿no? Y una visión, la gnosis, los gnósticos bien especifican que ni creen que haya falta explicar a Dios, ni creen que haya falta explicar la no existencia de Dios. Entonces, entre todas estas posturas, no solo es decir, ¿eres ateo o no eres ateo? ¿Crees o no crees? Sino como que tiene sus matices, ¿no? Y el masón debe estar acostumbrado a verlos todos. Perdóname, mi querido Joel y Luis, pero me están dando vueltas al asunto, así como los toreros chafas que nada más capotean al toro, pero no le clavan la espada, ¿no? Porque en ese caso la institución masónica no tiene ninguna idea de nada. O sea, simplemente pues es la historia o la ciencia que estudia las religiones de todo el mundo, pero no toma partido por nada, y a mí me parecería como que esa es una posición, no sé cómo llamarle, pero floja o sin tomar decisiones. Me decías hace un momentito, cuando empezaba Joel su plática, nos decía, se tiene que hablar de un Dios. Y pues no, si yo soy romano, por ejemplo, yo soy griego o yo soy azteca, pues tengo muchos dioses. Y si soy politeísta, pues creo que tengo todo el derecho a creer que hay muchos dioses, el de la lluvia y el de la muerte y el de la vida y el del sol y el de la luna. Pero pues pensar en uno solo o creer que la única posición razonable es la del monoteísmo, pues nos llevaría nada más a pensar que los hebreos son los únicos que tuvieron razón. Entonces aquí me inquieta un poquito eso. Y luego la otra, bueno, pues sí, yo he oído con mucha frecuencia, y lo platicábamos la semana pasada, de que los masones tienen una figura muy notable en sus rituales que se refieren al gran arquitecto del universo. Y bueno, al hablar de un ser que crea, que construye, que diseña el universo, pues yo pienso que están hablando de un todopoderoso y se referirían solamente a uno. Y al hablar de que creó al universo, pues ya es lo que acaba de definir ahorita Joel como panteísmo, ¿no? Es un Dios que hizo todo. Estoy sintiendo Está en todo. Pues yo nada más quisiera... Discúlpenme, fue estornudo, pero no es COVID, ¿eh? O sea que no se retiren del micrófono, que no los voy a contagiar. Yo cuando tocaba el punto de decir,
intentaba enmarcar la idea que quería dar a entender al hablar de Dios. Si yo quisiera hablar de Dios, tendría que enmarcarlo en un punto monoteísta, o sea, como una sustancia, como una idea, la idea de Dios, ¿no? Como la idea de Dios, como lo manejó Aristóteles o Spinoza mismo, Descartes, etcétera. Manejaban una idea de Dios, la idea contemporánea de Dios. Efectivamente, también existe el politeísmo, donde disgregan, separan deidades específicas y las presentan y hay convivencia entre ellas, ¿no? Pero ahí sería la duda. Quería nada más como que... A ver, Luisito, tú éntrale de referee ahorita porque ya nos estamos agarrando del chongo, Joel y yo, ¿no? No, a ver, entonces, así, Rafa. al hablar del gran arquitecto del universo, que es, digamos, yo pensaría o me acerco a pensar que es la deidad masónica. Entonces sería cuestión de hincarse y decirle, San Arquitecto del Universo, por favor, consigue que me saque yo la lotería, ¿no? O que se alivie mi suegra, o cosas de esas que le preocupan a uno mucho, pues pedírsela a San Arquitecto del Universo. Bueno, primero hay que revisar de dónde estamos partiendo del concepto del gran arquitecto del universo. Viene, si estoy bien, de los 1700 y tantos, en las constituciones de Anderson, donde se establece este concepto como el gran arquitecto del universo. Pero hay que también saber quién es el que lo está proponiendo. Anderson era un religioso protestante creo que de Irlanda, si no estoy equivocado, el cual pues está englobando todas estas ideas de conceptos, entre comillas, lo voy a poner así, divinos, en esta idea. No está manifestándole un poder sobrenatural a ese hombre, está poniendo una idea de una creencia superior que el hombre ha estado buscando en toda su historia. Desde que estaban unos muchachitos griegos hace muchos años diciendo, oye, vamos a inventarnos a ver qué es esto del alma y todo esto, y a ti te tocó que tú busques con el agua, yo busco con el fuego, tú buscas con el aire, tú buscas con la tierra, y el otro a ver qué se le ocurre y a ver a qué llegamos. Desde esos tiempos inmemoriales, estamos buscando esa necesidad de trascender. Entonces, este concepto no está englobando una deidad per se, sino este concepto de hay algo allá arriba, hay un hecho, algo que es superior al hombre. Y así es como lo estoy analizando. Fíjate, ese punto lo toca pues Aristóteles, y yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque dice, habla de lo que es metafísico. Y digamos, ¿de dónde vendría la palabra metafísico, no? Cuando estaban acomodando los libros de Aristóteles ahí en la biblioteca de Alejandría, había, pues estos hablan de las plantas, pues estos hablan del agua, pues estos hablan de tal cosa. Y había temas o libros que decían, estos no hablan del método aristotélico, ¿no? No hablan de lo que estamos acostumbrados a escucharle, y se dan cuenta que es un método que está armando algo ontológico, ¿no? Algo del ser, y entonces lo ponen atrás y les ponen esos libros que no entendían dónde iban a caber, los ponen en la parte meta del librero, y allá atrás pues, se ponen los metafísicos, los libros que están por arriba de la física, los que hablan del ser. Y es muy interesante porque efectivamente lo que hace Sócrates es entender que existe un eje motor que le da movimiento a las cosas, ¿no? Y le da vida a las cosas. Y él es inmutable, él no se mueve, pero es motor de todo lo demás y está sobre la naturaleza, ¿no? Metafísico, fisis es natural. Entonces, esa parte es bien interesante y Aristóteles lo toca bien bonito, ¿no? En ese sentido, ¿no? Colocarlo fuera de la experiencia material a esta idea de sustancia, ¿no? Y a esa le coloca, empieza a hablar de lo que es infinito, la idea del infinito. Y solo lo infinito, en lo infinito, lo que está fuera de la materia, estaba esa sustancia, esa idea, ¿no? Que él catalogaba como, pues podríamos decirle como Dios. Oye, Joel y Luis dice, fíjate, nos acaba de hablar Guillermo Arturo Sopeña,
Y dice, para hablar de Dios, creo que se debe tocar el concepto de fe, porque aún los ateos tienen fe. Y Gaby Martínez, le mandamos un abrazo a Gaby con mucho cariño. Dice, saludos cariñosos, queridos hermanos de la respetable logia simbólica Luxor 78 desde Cuernavaca, Morelos. Pues le mandamos un abrazo con mucho cariño. Pero a ver, interrumpiéndoles un poquito, ¿qué le contestamos a Guillermo Arturo Sopeña cuando dice que aún los ateos tienen fe? ¿Qué es eso de fe o a qué se refiere eh, Memo? ¿Por qué decir que tienen fe los ateos? Si es un ateo no tiene fe, ¿no? Si estamos capoteando, el siguiente toro le toca a Landini. A ver. ¿No? Es que veamos cuál es la definición de fe como tal, ¿no? Fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior o en alguna situación o en algo. Yo puedo decir, tengo fe en que Joel me va a dejar ganar en el fútbol. Es una creencia que tengo y que va a suceder. Tengo fe que el 15 me van a pagar. Bueno, sí, todos pero yo decimos creo que sí, ¿no? Pero yo creo que Memo se está refiriendo a tener fe en un ser supremo, porque estamos hablando de lo que hace la diferencia entre los creyentes y los ateos es justamente eso. Pero ¿cómo se puede tener fe si no creo que exista? Yo creo que aquí debiéramos catalogar. Yo ando de catalogación, ¿no? Hoy quieres ponernos a todos en nuestro lugar. Sí, ¿no? Como que ando muy, sí, acomodando los tomos. Si pensamos en la idea de Dios, debería haber varias formas de ver la idea de Dios, ¿no? Una por el medio filosófico, otra por el medio teológico y otra por el medio, digamos, ontológico. El ontológico va a estudiar al ser, y lo va a ver, y lo va a ver, y lo va a estudiar. Solo el teológico, el que explica a Dios por medios teológicos, cuando se topa con alguna pared que no le hace clic con la ciencia, lo explica con la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Y yo, bajo este silogismo, yo diría, si el ateo puede prescindir de la existencia de Dios, no necesitaría la fe en Dios, o sea, no necesitaría esa fe que la visión teológica usa para poder explicar lo que no científicamente puede explicar, no materialmente puede explicar. Entonces, sin embargo, la fe entre los masones es un concepto bien hermoso, bien interesante, porque la fe es la seguridad de que las cosas van a pasar, porque científica y racionalmente conocemos y sabemos que las cosas pueden suceder porque se rigen de determinadas leyes. Y entonces tenemos fe en nuestros ideales porque sabemos que racionalmente son bonitos, son estéticos, son buenos, y tenemos la fe en que esto suceda. Por eso tenemos esa fe positiva, le llamo yo. Entonces podríamos diferenciar esas fes, ¿no? Esa fe positiva de que saber que las cosas van a funcionar porque conozco que pueden funcionar, porque conozco que funcionan de determinada manera, ¿no? Y la fe teológica, que al no encontrar una explicación científica materialista, lo coloco al plano de la fe, ¿no? Pero en el caso y se vuelve dogmática esa fe. Pero en el caso que nos está preguntando Guillermo, yo digo que no, que el ateo no tiene fe. El ateo puede carecer de la fe teísta, pero puede tener la fe positiva. Entonces sí tiene una fe, o sea, fe no en una entidad superior. Pondrá la fe en sus creencias, como lo acabas de decir, su fe en sí mismo o en la manera que tiene de relacionarse con lo trascendente. Entonces ahí esa es la fe que debería estar mencionando, ¿no? Oiga, Jorge Maldonado, nos acaba de escribir Jorge Maldonado. Un abrazote, mi querido George. Ya saben ustedes, a Jorge lo queremos también mucho. Y te dice, Joel, te dice olé. Dice, Jorge es un taurino de hueso colorado, sabe mucho de toros, inclusive pues él es torero en alguna época de su vida. Realmente trabajó como torero, se divirtió como torero, ¿no? Ahora creo que está
¿cómo le llaman eso? En retiro o en descanso, pero en fin, sigue siendo torero. Entonces él te dice olé. Y bueno, se trata de no torear el toro aquí en este caso. El toro no, la pregunta sobre Dios, como que no me han dicho. Entonces, los Ahorita le masones, damos una estocada y se la dedicamos a Jorge. El toro se lo eso, dedicamos a Jorge. mandamos la montera para atrás hacia los palcos. Oye, a ver, Luis y Joel, entonces, ¿los masones creen en Dios o son ateos? Yo quiero decir, el masón debe tener una experiencia personal y una búsqueda de Dios que él debe promover. La masonería promueve esa búsqueda. Y yo quiero decir que yo, en particular, Joel Gutiérrez, creo en Dios, ¿no? Creo en el gran arquitecto del universo. Creo en el gran arquitecto del universo, creo en Dios. Pero no puedo decirle, todos los masones debemos creer en Dios. No puedo decirlo, debemos creer en Dios, ya que esa postura debe desarrollarse tanto en el masón como en el individuo. Es un encuentro y una razón, y tiene que leer Spinoza, y tendrá que leer a Einstein, y tendrá que leer Breve Historia del Tiempo de Hawking, también para entender cuál es su postura, y deben leer a Aristóteles, a Platón y a Deleuze, en fin, y debe entender, e incluso deberíamos leer a Tomás de Aquino que tiene tesis extraordinariamente, meditaciones le llama él, las meditaciones quinta y sexta de Tomás de Aquino son extraordinarias, una explicación muy bonita, silogística de la existencia de Dios creador. Entonces, a partir de todo lo que puede el masón encontrar, puede determinar su propio encuentro con la verdad, ¿no? Y el encuentro con la verdad. Aquí me voy a meter de indiscreto y ustedes me van a dar mis coscorrones, pero ya saben que me encanta ser indiscreto y andar metiendo en todos los rincones. Tengo entendido que los masones, al avanzar en su carrera masónica, empiezan, bueno, desde el principio que les llaman aprendices y van avanzando por grados. Y tengo entendido que hay algunos grados, dependiendo del rito, por ejemplo, el rito nacional mexicano, el grado número 5, en el rito escocés, el grado número 18, etcétera. Son grados en los que se ponen a estudiar profundamente lo que está hablando Joel en este momento. Es decir, estudiar con mucha profundidad, con mucho detalle, todo el aspecto de las religiones en relación con el pensamiento humano. No necesariamente que estén indoctrinando de decir, pues el camino es por este lado o es por el otro, ¿no? Sino que simplemente se habla de cómo es que a través de los siglos, a través de la historia del ser humano, desde sus rudimentos como Homo sapiens hasta la época actual, por qué razón en todas las culturas, en todas las sociedades, se ha desarrollado un concepto religioso. Y cuando hablamos de un concepto religioso, no estoy hablando de una iglesia de los milagros baratos o los milagros caros. Estoy hablando del concepto religioso que los seres humanos en todas las culturas han tenido. Y cuando hablo de las culturas también me refiero, por ejemplo, desde los primeros barruntos de sociedad que hacían cuevas y que ponían piedra sobre piedra, hasta la época actual en la cual las religiones ya son muy sofisticadas y ya te ofrecen hacer a un lado a Dios, pero poner un espejito en la cocina y ya no creas en Dios, pero pon un espejo hexagonal en tu automóvil, octagonal, o bien la brujería, ¿no? Los que deciden ser adoradores de brujerías o practicantes de brujerías dicen, no necesitamos a Dios porque con estas pociones y estas fórmulas puedo lograr lo que se necesite, ¿no? Entonces, como que son posiciones, y tengo entendido que los masones en sus grados altos estudian profundamente ese detalle. Mi pregunta que les quiero hacer a ustedes es fundamentalmente esto. Después de todos esos estudios, ¿no llegan a una conclusión? A esa conclusión personal, porque uno de los principales pilares con los que estamos trabajando en la masonería es el conocimiento de uno mismo. Y esto te implica una introspección en una relación, al menos en 3 niveles, tanto social como mística y como política. Y en esta búsqueda, lo más íntimo que puedes tener, el primer contacto es contigo mismo, con tu esencia y con lo que tú crees que es la trascendencia. De ahí que
sea una responsabilidad el estudio para tirar fanatismos, dogmatismos, y si eso te hace sentido, pues puedes seguir por ese camino. Es decir, va a haber hermanos que digan, pues yo creo en Jesucristo, ¿no? Puede ser. Otros que van a decir, no, yo no creo que sea un Dios hombre como tal. Debe haber un Dios equiparable con una diosa, que haya un 50 y 50 de fuerza, que sean equiparables, ¿no? Y podrá haber quien solo creo en Alá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es ese conocimiento, es que ya estudié, ya lo analicé, ya vi o traté al menos de hacer el mejor esfuerzo de ver las cosas sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, lo que me está haciendo a mi sentido, y yo tomo la decisión consciente de creo en esto. Yo podría decir, ahorita, no sé si creo en Jesucristo, no sé, pero sí sé que hay algo allá, algo que sí está logrando trascendencia. Por haber que te diga, creo en dragones, hadas, espíritus de varios niveles, en luz y en oscuridad. Y no por lo que esté oscuro sea malo y lo que esté en luz sea bueno. Puede haber dualidades también. Es un concepto muy largo, pero esto entra a través de un estudio responsable de cada una de estas cosas. Sí. Oye, qué Tienes mucha interesante. razón. Les quiero comentar, perdón, Luisito, perdón. Discúlpame, les quiero comentar. Nos habla, Guillermo Arturo nos mandó abrazos en el comentario anterior. Edel Espinosa nos manda saludos y se los devolvemos con mucho cariño. Jair Jiménez Aguilar, allá en Veracruz, también nos manda un triple abrazo fraternal. Josué Gutiérrez, saludos a todos mis queridos hermanos. Muchas gracias, Josué, qué gusto saludarte. La psicólogo Astrid Hernández nos manda saludos. Miguel Ángel Garnica Mejía, saludos a todos. José también insiste en que credo y religión, ¿qué diferencia hay? Pregunta directamente a Luis Landini, ¿qué diferencia hay entre credo y religión? Y Astrid, después de los saludos, Andrés Enzástiga también nos manda saludos. La psicóloga Astrid Hernández dice, se aprende sobre libertad de culto, se aprende sobre libertad de culto. Creo que esto es una cosa interesante, el culto. Luis Landini, bueno, religión suele, ya estás contestando, Luisito, está bien. Guillermo Arturo, para hablar de Dios, creo se debe tocar el concepto de fe, ya lo habíamos dicho. Y Gaby nos manda saludos. En la masonería se nos enseña al gran arquitecto del universo como fuerza creadora, y yo creo en esa fuerza creadora. Adrián Serpa, un saludo desde Colombia. Adrián, te mandamos un abrazo con mucho cariño y por favor repártelo allí con los hermanos colombianos. Bueno, pues son unos saludos digamos, de medio tiempo, ¿no? Ahora hablando del fútbol que está de moda ya, el fútbol queretano, que es el modelo moderno, está en el medio tiempo y en el medio tiempo ya saludamos a nuestros amigos del auditorio y algunos de sus comentarios. Creo que esto es importante, la libertad de culto. ¿Qué es eso de libertad de culto, Luis? Que no hay una obligación o una línea, una directriz de que debes de creer eso, porque ya estaríamos cayendo en un dogmatismo. Y quiero aprovechar el espacio para saludar a mi fan número 1, a José Gutiérrez, que hoy está comentario tras comentario hacia mí, así que un saludo en especial a mi hermano a mi hermano Gonzalo Gutiérrez. Pero esa es la idea, Rafa, es evitar el dogmatismo ni una línea de pensamiento, porque lo que la masonería nos está regalando, al menos en nuestro rito nacional mexicano, es la libertad de creer en lo que a ti te haga sentido y respetar las ideas. Ahí pudiéramos entrar en analogías de simbolismo de cuadros negros y blancos, que bueno, podríamos ahí dejarlo como spoiler, pero es eso, es esa convivencia y que nos nutre, porque si todos vamos a llegar con la misma tesis y no tenemos una idea contraria, ¿cómo vamos a progresar? Porque yo personalmente creo que si no hay una tesis y una posición contraria que no puedan llegarse a comprender, a dialogar, a argumentar, no va a haber avance, no vamos a ver ningún progreso.
y al menos nosotros trabajamos por el progreso del género humano. Claro. Como decía él, había un licenciado muy famoso en Grecia, creo que se apellidaba Sócrates, o se llamaba Sócrates, no sé qué, no tiene nada que ver con el líder universitario Sócrates, Sánchez Lemos, ¿no? Pero este señor Sócrates tenía un sistema de enseñarle así a sus alumnos. Peripatéticamente. Platicaba algo y dejaba que el otro le respondiera y le aceptaba la respuesta, oye, sí, tiene razón, pero no crees que esto y el otro y lo otro, y cuando acababa, después de la charla, el discípulo acababa hablando al revés, ¿no? Contándole la historia al revés. Pero esto son conclusiones que se pueden considerar como válidas. Aquí decía Joel, decía Luis que la libertad de culto es algo que la masonería propone. Es decir, que cada quien piense lo que quiera y si hay antagonismo mejor porque las discusiones se ponen más sabrosas. Pero tradicionalmente los grandes pleitos, las grandes tragedias entre dos personas son de tipo pasional, amorosas. Pero las grandes guerras entre pueblos y pueblos son de tipo religioso y esas son terribles porque no hay solución. De una guerra económica, por ejemplo, la guerra de invasión o eso, pues se resuelve ganándola o perdiéndola. Pero las guerras de religión han sido eternas y no tienen solución, son muy sangrientas, no hay manera de conciliar, etcétera. ¿Cómo podríamos pensar que los masones discuten en sus logias, pues, fuertemente, quizá apasionadamente, pero conservan esa tranquilidad y ese cariño entre unos y otros y ese respeto mutuo? ¿Cómo lo logran? Yo creo, ¿Son franciscanos, ¿son franciscanos de hueso colorado o qué? Es que tenemos Yo un creo, ring en la logia, nos ponemos sí. unos guantes y ahí empezamos. Ahora, ¿qué decías? Y argumento número 1, argumento número 2, y ya Es una lucha increíble, pero ¿sabes qué pienso yo, Luis y Rafa? Que se sube el nivel a un punto en el que podemos empezar a disgregar, a desmenuzar y empezar a cuidar las palabras que decimos, a razonar cada una de las palabras que decimos. Por ejemplo, si vamos, nosotros no podemos decir, ay, ¿cuál es el Dios verdadero? Jehová, Buda, Jesucristo, etcétera. A ver, vamos a empezar a entender muchas cosas. Si vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de una sustancia primigenia y creadora. Y si vamos a hablar de Jesucristo como manifestación de esa sustancia, como Buda, como seguidor de esa, humano seguidor de esa sustancia, o cualquier otra manifestación de Dios, se va a tomar así. Y entonces cuando tú empiezas a colocar esas directrices, el conocimiento y la discusión debe ser más precisa, más hermosa, ¿no? Y de esa manera tenemos que entender las cosas. Y por eso respetamos los cultos, porque los cultos son manifestaciones de la percepción que los grupos tienen acerca de su idea de la sustancia, acerca de su idea de Dios. Entonces, por eso se respeta el culto. Tú tienes un culto específico, es porque tienes la idea de cómo interpretas tu relación con la idea de Dios, y por eso la respetamos, ¿no? Y por eso el masón respeta esa manera de entender y no adoctrina. No dice, tú tienes solo que creer en el Dios deísta y no sé, y que si haces esto podrás lograr lo otro, ¿no? Entonces, la postura tampoco es esa. Tu sonido creo que está apagado, Rafa. Prende tu micrófono, Rafa, por favor. Listo. Es que me gusta más hablar con el micrófono cerrado porque puedo decir las tonterías que se me antojen y nadie me va a regañar, ¿no? No, les quería comentar, Luis y Joel, fíjense que nuestra amiga, la psicóloga Astrid Hernández, y Astrid, muchas gracias por acompañarnos en esta charla y muchísimas más gracias por tomar parte con tus preguntas. Nos dice, la masonería no busca adoctrinar, busca la libertad de conciencia. Por eso no tiene una postura sobre un Dios en particular. También sería bueno diferenciar entre religión y espiritualidad.
Me parece que es fundamental esto que nos dice Astrid. Jair Jiménez dice, cada quien, fíjense qué interesante Jair. Jair dice, cada quien alimenta al lobo cada quien alimenta al lobo que desea alimentar. Muy interesante, ¿no? Como que ahí sí lleva chanfle, como decía Joel. Marco Antonio, Marco, te mandamos un abrazo con todo el cariño y el respeto que mereces. Dice Marco, la masonería reconoce la existencia o la figura de Dios. Más bien nos está preguntando, ¿la masonería reconoce la figura de Dios o es enteramente laica? Y no me refiero a la idea de evangelizar. Yo tengo mi respuesta, pero ¿qué opina el panel? ¿Los masones pueden ser fanáticos del gado? Pregunta Josué. Y Adolfo Galindo dice, ni Dios ni amo. Chispas, ahora sí preguntas importantísimas. Oh, Bueno, qué interesante. ¿qué les contestamos? ¿Qué se les ocurre contestar así rápidamente? A Astrid, a Josué, a Jair. Cada quien alimenta el lobo que quiere alimentar. Quiero empezar con esa parte. Esa leyenda está muy hermosa porque dice, le pregunta el alumno al maestro, oiga maestro, tengo una fuerza tan interior dentro de mí y no sé si matar o dejar vivir. Y le dice, bueno, pues alimenta a un lobo, porque los dos lobos son igual de poderosos, hay uno blanco y uno negro. Al que mejor alimentes, ese va a ser el más fuerte en tu postura, ¿no? Y eso habla de espiritualidad. ¿Cómo manejas tu espiritualidad? ¿A qué grado alimentas tu espiritualidad? Que sepas que el lobo va a crecer y que el lobo va a dominar al otro, ¿no? Eso es muy interesante. Y quiero hacer esa diferencia, religión y espiritualidad. La religión es considerada un acto de unión con Dios, religare, o sea, volver a unir. Dice, ¿por qué volver a unir? Quiere decir que antes algo estaba unido, se separó por alguna razón, en este caso un pecado, un alejamiento, lo que haya sido, se separó y hay que religarlo, volver a unirlo. Y los hechos que se usan para unir nuevamente se le llaman religiones, ¿no? Es religarse, volver a unirse con esa idea de Dios. Eso es una religión. La espiritualidad es precisamente reconocer la sustancia divina en uno mismo, como alma, como espíritu, y relacionarse con ella mediante un acto religioso, mediante un ritual, mediante un culto. Y una meditación, es relacionarse con esa sustancia de la idea de Dios en nosotros. Es cuanto está en la filosofía se conoce como tomismo la doctrina de Tomás de Aquino, al que se refería hace rato Joel. Entonces, ¿cómo ves, Luisito? ¿No te está pareciendo demasiado tomista, mi querido hermano y amigo Joel? Pues Suéltala derecho. Yo quería empezar ya a movernos un poquito más actual, traernos también estas ideas al presente, ya que hay un estudio interesante que hizo Freud, que no solo estuvo ahí con el tema del psicoanálisis, pero lo que él ponía es, hay un líder en la comunidad o un líder en la manada. Y es el que tiene acaparado todos los recursos, a las hembras, a la comida, la situación, es el que manda. Los que están abajo de él conspiran, tenemos que quitarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que satisfacer nuestras necesidades igual, de poder, de placer, de hambre, todo. Van y lo matan. Y se quedan con ese poder ahora. Crean un tótem. Pero llegan, y ese sentimiento, ese vacío no lo pueden llenar, porque quitaron a la figura paterna, la figura patriarcal. Y de ahí nace los tótems, nace esa creencia de ponerlo ahí. De identificarlo, ¿no? Para decir, ahí está todavía. Y lo peor aún, van y le piden algo. Si en este mundo pedirle un favor a un vivo es algo complicado, yo me imagino que una persona que ya no existe en este plano va a ser mucho más difícil que te haga caso. Entonces, hay ese ejercicio de cómo empieza esa creencia. Y eso también se va a cómo empezaron antes de Grecia, los primeros asentamientos a decir, bueno, ya no se mueve. ¿Dónde está él? ¿Dónde está
¿Dónde está esa idea? Se movió a otro plano. Y esas ideas de espiritualidad arrancan mucho por atrás, ¿no? Hacen mucho más viejo esto. Entonces, Sí. es interesante cómo todo este camino de la filosofía ha ido de la mano caminando con la parte de la religión, y que el punto histórico donde la masonería embona, en ese momento en donde el compadre Anderson dice, acá hay el gran Dios del universo, pues hay un tema también geopolítico muy complicado en que el poder de la iglesia, el poder de los representantes de Dios ante el pueblo, que tienen ese derecho divino, empiezan a ser cuestionados. Y es cuando este concepto empieza a salir, las logias empiezan a tomar adeptos es que yo soy católico, pero tú eres judío, pero ven, vamos a trabajar porque vamos a ver estas ideas, que no era bien visto en ese momento. Entonces, agruparlos a todos, ¿cómo los agrupas? ¿Cómo les das poder? Y luego, como dice nuestro hermano Guillermo, y el que llega que no cree nada, pues también tú vente, algo nos hace aportar, algo valioso debes de traer. Entonces, todo esto, ¿cómo la iglesia lo toma? Entonces, si voy a imponer a todos, no les puedo imponer un Dios. Necesito dar esa libertad de creencia. Entonces, como por ahí decía nuestro hermano Josué, que hoy insistentemente está preguntando, ese concepto de Dios termina siendo, del gran arquitecto del universo, termina siendo tan abstracto y tan abierto que permita cobijar a todos los intereses dentro de la masonería. Pero aquí me estás contestando algo que preguntó Josué. Josué nos pregunta que si se puede ser fanático del gran arquitecto del universo. Porque ya sabes, me imagino que la pregunta de Josué va en el sentido de que muchas religiones producen fanatismo. Y ya ven que ahora en la geopolítica, la política gubernamental norteamericana, habla de los extremistas y de los fundamentalistas. Y obviamente nunca habla de ellos mismos como fundamentalistas del negocio o del dinero, pero sí hablan de los que usan barba y les dicen fundamentalistas, ¿no? Entonces, en ese caso hablaríamos de los fanáticos de una religión. La pregunta de Josué es que si se puede ser fanático del gran arquitecto del universo. Y yo la verdad me atrevería, abusando de la confianza de ustedes, yo me atrevería a decir que sí, se puede dar el caso de que alguien sea fanático de la masonería. Es decir, no hay nada más allá de la masonería y es lo único que puede funcionar y es lo único que sirve. Pero creo que como lo acaba de expresar Luis, pues nos da la oportunidad de sopesar y decir puede ser o no puede ser y uno va sacando conclusiones. Hasta hoy mis conclusiones han sido siempre favorables hacia la masonería, por eso es que estoy aquí. Pero les quería hacer una pregunta, a ver si ustedes me responden. Hablaba hace un momentito Joel, estabas hablando Joel de la religión como religar. Estás hablando de que se separó algo y hablaste inclusive, mencionaste una palabra, pecado. Entonces, ahí me llevarías así de la manita al concepto del bien y el mal. Entonces, cuando uno cree en Dios, Dios nunca podría pensarse en que haga algo mal, porque pues Dios es el bueno. Pero hay la contraparte, el Dios malo, el que sí hace las cosas malas. Y es tan poderoso el uno como el otro. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos entender que se puede religar, de separar de alguien, si es este alguien, como lo habías planteado, es infinito, es eterno, Él lo creó todo y continúa creándolo. Entonces, si es infinito, ¿cómo me puedo separar de Él? Sí, claro. Es que también hay que como que desmenuzar la idea del mal o la idea de deidificar el mal o la idea de colocar al mal a la misma posición de Dios, ¿no? Como Dios, y es exactamente lo mismo que el diablo, digámoslo así, o su contraparte. Hay una contraparte perfectamente estructurada y es exactamente en calidad lo mismo que Dios, que la idea de Dios. No, yo creo que no, que eso, que entrar en esa disertación y empezar a decir, bien y males son lo mismo, yo creo que no. No podemos, porque el mal está permitido y es una decisión a partir de que el hombre puede decirlo, el mismo Dios puede hacer el mal, Dios mismo puede hacer el mal
y decide no hacerlo, ¿no? Él decide no hacerlo, él decide ser bueno, Dios decide no hacer el mal, pero hay alguien creado por Dios que decide, tiene la voluntad y la decisión de poder decidir hacer o no hacer el bien, ¿no? Por ahí quiero, y eso es un punto completamente de Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino tiene un silogismo muy interesante donde dice, lo malo depende de lo bueno, entonces si lo malo no existiera, no existiera tampoco lo bueno, y claro que no. Entonces, por ende, dice, Dios existe, ¿no? El silogismo lo lleva a entender eso. Dice, porque si finalmente sin la moral, si no hubiera Dios, la moral existiría o todo sería permitido, ¿no? Todo podríamos comportarnos como quiera. Finalmente hay postulados, hay decisiones que te llevan a entender que debes comportarte para buscar la felicidad de una manera moralmente aceptada. Y esa moralidad también implica esa decisión de voluntad. Entonces, como que hay que separarlo, ¿no? En ese sentido, y no decir, finalmente el diablo es la misma figura equiparable a la idea de Dios. Yo siento que no. Yo siento que el mal es una decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y por eso hablo de la religión. La religión intenta ligar esa unión que de alguna forma perdió. Por eso se llama religión, porque intenta volver a unir algo que no está unido finalmente. No naces, a menos que seas espinosista, ¿no? El espinosismo dice que finalmente Dios está en ti, y Dios está en la mesa, y Dios está en todo, no necesitas un hecho religioso, no necesitas unirte con nada. Ahí está una pregunta. Aquí me va a surgir una pregunta muy interesante, pero déjenme, antes de la pregunta, déjenme decirles que Miguel Ángel Garnica dice, hay que cuidar que esa búsqueda de Dios no se quede en la construcción de un sistema de creencias. Buscar a Dios solo desde la razón es perderse en el afuera, cuando la certeza de lo divino nace desde el interior. Aquí, pues, esto sí es espinosista, me parece. Astrid, no, es kantiano, ¿no, Rafa? Pues podría ser. Déjame ver, la psicóloga Astrid Hernández dice, aplica lo de me convertí en aquello que juraba destruir, hablando del fanatismo, claro. Y dice, pero aquí sería combatir. Bueno, más o menos por ahí van las preguntas que la verdad me están dando un gran entusiasmo, porque creo que es un tema que debemos seguir tratando. Se nos está acabando el tiempo, ya andamos por los casi 50 minutos y se nos va a acabar el tiempo. Pero venía la pregunta esta, otra vez regresando a lo de religar y de que me separé de Dios y todo. Entonces, la potencia de Dios, la fuerza esa absoluta de Dios, está supeditada a mí. Yo soy el que decide si sí o si no. Y entonces, ¿dónde está el gran poderío de ese Dios del que me están hablando? Luisito, te veo como que me quieres aventar el micrófono. No, es que como toda institución, la masonería está hecho por hombres. Hombres y mujeres, vaya, no voy a entrar en ese conflicto. Ahí es otra cosa, ¿no? Digamos. Pero sabemos a qué me refiero, ¿no? Estos integrantes, estas personas, es este grupo lo que estamos dando el poder, es donde estamos poniendo nuestra atención. Entonces, si vamos a reconocer que el Dios Todopoderoso, bueno, habrá mucha gente que va a decir, bueno, ¿cómo se manifiesta ese poder? Si Dios con todo su poder pudo decir que su hijo naciera en un palacio, decidió que naciera en un lugar muy higiénico, en un establo, junto a un burro y un caballo. Eso es, y la manifestación del poder, ¿dónde queda? Hasta uno podría decirse es un acto de populismo, que esté más cerca del pobre, que sepa eso, que no esté con el poderoso. Ya es otro concepto, es donde estamos poniendo toda nuestra atención. Pero a ver, espérame, no, yo no me refiero a una religión en especial o a una teoría en especial. No. Yo me refería a esto. Dios me crea, ya estoy creado por Él. Él es el Todopoderoso.
pero yo decido en un momento, no quiero volver a saber nada de ti, Dios, yo me voy y ya me desligo de ti. ¿Cómo, Por el cómo, libre cómo, albedrío, cómo, cómo por es esta el facultad. famoso, pero ahí está otra vez Tomasito de Aquino, otra vez pues, yo tengo chance de hacer lo que se me antoje, entonces, ¿dónde está el poder del poderoso? Pero es que el poder del poderoso ha colocado algo que se llama libertad, ¿no? Y no puede ser contradictorio. El poder del poderoso no puede ser contradictorio. Él determina una cosa, una ley, una estructura y dice, a ver, yo te voy a dar la posibilidad de amar o odiar. Tú la tienes. ¿Qué conviene a tus intereses? ¿Qué necesitas a tus intereses? Tómalo. Y es un don extraordinario, ¿no? Es un regalo, don, es regalo, es una cualidad que el creador coloca en el individuo en el entendido de que seamos deístas y de que creamos en un Dios y que este Dios nos crea y tengamos una relación directa con él. En ese sentido, entonces, ese Dios da al ser humano la libertad de poder decidir si odia o ama. Y puede hacerlo, ¿eh? Puede hacerlo. Dios tiene la posibilidad también de odiar y amar. La tiene. Y decide. Él decide no usar una u otra. Él lo decide. Y esa misma decisión nos la coloca en nosotros, ¿no? En ese ámbito. Por eso la gnosis, que evalúa otro sentido, puede decir, no, yo puedo interferir en mis decisiones de acuerdo a un código moral establecido en mi sociedad, no porque le tengo miedo al infierno, ¿me explico? O no Pero porque le tengo a ver, miedo entonces, al castigo divino. pero a ver, explíquenme eso entonces. Ese Dios creador crea al ser humano o a todos los seres vivos, los crea, los echa al campo de juego y los deja a ver qué quieren hacer, ¿no? Y él se va a Como descansar visión deísta, o se va a puede ser, Acapulco, no sé como una dónde, visión pero deísta, ¿sí? Puede, con la visión deísta dice eso, creó todo, le puso leyes particulares, específicas, precisas, y dejó que todo se desenvolviera y se desarrollara de acuerdo a las leyes que puso. Ese es el pero entonces, deísmo. El ok, teísmo, entonces el bien y el mal, el odio y el amor, pues son obedeciendo a esas leyes precisas. Entonces no exactamente, hay, no hay cargo, ni hay culpa, ni hay nada castigo, ni mucho menos. Todo lo que yo haga, bueno o malo, según exactamente. ustedes Se pueden equilibra. calificarlo como bueno o malo, pero todo lo que yo haga, les digo, pues es voluntad del Señor. Y él fue el que me lo hizo, yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero ahí estamos perdiendo, es lo que decía, ahí estamos perdiendo nuestra No, ese es responsabilidad. deísmo. Es que esa parte deísta es cuando la relación ya no es el Dios lejano, que no nada más se obedecen sus leyes materialista, sino la relación teológica con esa idea de Dios, donde entonces la relación se vuelve más compleja, ¿no? Más Entonces, ¿a ti intrincada, y en cuál donde Dios te gusta, Luisito? Pues, es que con este argumento estamos perdiendo a todos nuestros hermanos ateístas. Ya los perdimos, porque pues, no, para ellos no funciona eso. No entra en a su los sistema de ateos, creencias. no, los Claro, ateos no creen en Dios, no, para pero nada. entonces, pues ahorita a asegurarlo como lo estamos diciendo tan radical, pues no lo veo muy difícil, muy complicado. ¿A ti cuál te gusta como figura de Dios? ¿Cuál es el que tú, si nos puedes decir, digo, no estás comprometido a confesar nada porque no te vamos a dar toques ni nada, ¿no? Tú decides y nos dices, ¿en qué Dios crees tú? Fíjate, esa es una pregunta que no me puedo contestar todavía en este momento. Tengo un sistema, a pesar de haber tenido una formación católica fuerte en el Opus Dei y haber vivido muchas cosas, estoy en un momento que estoy analizando mis creencias y el sistema de dioses o Dios que estoy convenciendo. O sea, no, ahorita no lo puedo claro, estoy en ese proceso de estudio para llegar a una definición. Ah, qué bonito. Bueno, ya aquí de veras, con todo el cariño y con toda la honestidad, te felicito por estar en ese momento, Luis, porque justamente, pues, si tienes la luz apagada, es el momento en que la vas a encender, ¿no?
y si no podrías estar con los ojos cegados por la luz. Es muy importante, de veras te lo agradezco y te felicito. Y tú, mi querido Joel, ¿nos podrías decir, digo, también es una pregunta libre, si la quieres responder o no, ¿cuál es el modelo de Dios en el que crees? ¿Cómo me lo describes más o menos? Sin ponerle nombre si quieres, no importa, pero más o menos dime cuál es el modelo. Yo soy deísta teológico. Yo creo en el Dios que nos ha creado. Yo creo en esa sustancia, mi idea de Dios es la idea de Dios que ha creado el mundo y se relaciona constantemente con nosotros mediante un hecho religioso que yo profeso, mediante un hecho espiritual que yo practico y que llevo a la masonería en mis actividades. Es mi postura, es la postura que yo tengo de mi idea de creencia de Dios. Y quisiera comentar precisamente que idea muy descartiana, porque Descartes decía, ¿cómo podemos pensar que no existe Dios si todo lo que pensamos, porque decía, él pienso, luego existo, todo lo que pensamos, y tiene que ver con lo que dice Miguel Garnica en su comentario, verlo desde el ser. Si todo lo que hay en mi interior, la idea del infinito, que no conozco, pero puedo razonar, puedo entender, puedo ver esa idea del infinito, puedo incluso ver la idea de Dios en mi cabecita limitada, que no ha visto a Dios, puedo incluso tener la idea de la verdad, que no conoce la verdad, es porque existe la verdad, existe la idea de Dios y existe el origen de esa idea colocada en mi cabecita, ¿no? Esa es mi postura dentro de la idea de Dios que yo tengo. Mi querido Josué te pregunta, Joel, entonces la masonería sería una religión, por lo que tú comentas. Él opina que tu comentario le lleva, si la masonería es una religión. No es una religión, no lo es, porque si fuera una religión, estaríamos constantemente buscando una relación con un Dios particular y específico, del cual le tendríamos que colocar ciertas directrices, ¿no? A ver, porque una religión debe colocar ciertas directrices para elaborar un puente y unirse con una determinada idea de Dios. La masonería no lo es, no lo hace. La masonería no hace esas cosas, todo lo contrario, promueve el sentimiento de las ideas desde el interior y desde la razón para empezar a generar una experiencia que te permita entender la idea de Dios, ¿no? Oye, Marco Antonio nos está, fíjense Luis y Joel, Marco Antonio nos está aventando el toro de la más bravo de la ganadería. Dice, ¿un ateo es capaz de arrodillarse ante la figura, digamos, del Eterno? ¿O por ser ateo solo puede arrodillarse ante otro hombre de género humano? E insistiría, dice Marco, insistiría en mi primer pregunta. ¿La masonería reconoce a la figura de Dios o es enteramente laica? Yo creo, mi querido Marco, que durante toda la charla que hemos tenido hemos ido refiriendo o tratando de redondear el concepto de que la masonería como institución no determina nada relacionado con Dios, ni te determina que sí, ni te determina que no. Lo que sí te permite un campo fértil, una palestra extraordinariamente segura en la que cada uno de nosotros podemos discutir y vaciar nuestros conceptos, comentarlos, comunicarlos, y con el respeto de los demás, pues vamos creando nuestra propia decisión, nuestro propio pensamiento. ¿Están de acuerdo, Joel y Luis, en que esa sería la respuesta para Marco? Pues yo agregaría, si me lo permite, mi querido maestro Rafa, que el laico no necesariamente tiene que ser ateo, ¿no? O sea, el laico no necesariamente tiene que ser arreligioso, o el laico no necesariamente no tiene que tener una postura religiosa. La masonería laica, o sea, no tiene por qué no tener una postura. Significa que la masonería que se practica está abierta no solo a religiosos, sino a cualquier persona. Eso es laicismo, cualquier persona. Sí, justamente, en ese sentido totalmente de acuerdo. La laicidad es, al contrario, es universalidad, es incluyente. O sea, exacto. El ateísmo dice no existe Dios.
Entonces, El la teísmo pregunta dice que sí dice, existe, pero el laicismo dice piensa como quieras y te acepto. y es que la pregunta de Marco dice, ¿la masonería reconoce la figura de Dios o es enteramente laica? Y caemos en lo mismo. Si somos laicos, podemos o no creer. O sea, Así es, no, Claro, y lo no, acepta. no. sin Oye, Y imposiciones. Luis y Joel, se nos está acabando el tiempo. Ya estamos en el momento. Una idea para redondear y les ofrezco que nos volvemos a reunir para seguir con este tema porque me quedé con ganas de golpear a alguien, ¿no? Y como que los vi a ustedes con ganas de regresarme el golpe. Y estando ahora influidos por la guerra de Ucrania y por todo eso, estamos muy belicosos. Una idea para redondear, mi querido Luis. Bien, pues a todos mis hermanos que creen y que les gusta rezar, yo tengo una idea muy particular sobre el rezo. Somos tan egoístas como para pedir algo que cambie, vamos a pedir que cambie toda la naturaleza, se ordenen todos los factores, todos los argumentos, todo el sistema que hay en el mundo y en el universo, por satisfacer un deseo mío. Ahí se los dejo de tarea. eso es completamente espinosista. Felicidades, interesante. Pero yo creo que sí se vale rezar. Además, Joel dijo algo muy interesante. Dice, yo creo. Ya, el que cree no Yo creo. el que cree no Eso sabes, porque si necesariamente no nos va a sabe. regañar Josué. Sí, Sí, eso sí, puede que sí. sepa, puede que no sepa, pero cree. Joel, querido, y Luis, de verdad les agradezco en el alma. Creo que ha sido un tema interesantísimo. Hemos tenido mucha intervención de nuestros amigos internautas. Nos han hecho preguntas que me sacudieron. Me cuesta mucho trabajo responderlas, pero me parece que ha sido interesante. ¿Creen ustedes conveniente que, no la próxima semana, pero en un ratito más, podamos retomar este tema y continuar en la charla sobre el Dios de los masones? ¿O ya es un tema que ya agotamos? No, me parecería extraordinario. Yo creo que hay puntos que hay que tocar. El punto descartiano es extraordinario. Hegel habla de la idea de Dios extraordinariamente. Y además podemos hacer un en vivo de preguntas con las personas que vienen, porque esto, yo creo que esto enriquece mucho y el tema, ¿no? Colocar las posturas y entenderlas de todos nuestros teleauditorios. Yo creo que eso sería increíble. Sí, Pues les agradezco mucho. Ojalá que en la próxima le podamos responder a Luis esto que nos acaba de preguntar, ¿no? A mí me hace falta la salud, me hace falta dinero, me hace falta amor, y entonces yo se lo pido a mi ser supremo, a mi Dios, y dice Luis, ¿cómo puedo pretender que el universo se acomode para que vuelva a darte salud o amor o riqueza, ¿no? Es interesantísimo. Interesante. Joel, un abrazo con mucho cariño. Luis, muchas gracias. Nos gracias. vemos. Cuídense. Por favor, acompáñenos el próximo viernes a las 9 de la noche en vivo por Facebook y un tiempito después a nuestro acervo en la página, en el canal de YouTube de Charlas Entretenidas. Que tengan la mejor de las semanas. Les mando un abrazo con todo el cariño. Amigos internautas, no nos dejen el próximo viernes a las 9 de la noche. Aquí nos vemos. Un saludo a todos. Buenas noches. Saludos, gracias. Gracias.